Buenos días, hermanos. Hoy es un día muy especial porque por fin estamos ya entrando a la última parte de los recintos celestiales. Y Jesús nos invita a entrar a donde Él está en este momento, trabajando nuestra salvación. Nos quiere invitar a entrar al lugar santísimo para que podamos entender qué es lo que realmente Él hace por nosotros, sigue haciendo y hará, porque la obra de Jesús por nosotros nunca terminará. Él por las eternidades seguirá intercediendo para que las bendiciones que ha prometido en nuestra vida se hagan realidad. Así es que hoy entraremos al lugar santísimo y la ley para entender este maravilloso tema que está en su palabra. Bien. Hebreos 6:19 nos hace esa invitación, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esta palabra? Voy a dar solo 3 definiciones. Hay muchas más, pero estas nos ayudarán a entender. Precursor o precursora es alguien que precede o va adelante. También dice, es el que profesa o enseña doctrinas o acomete empresas adelantándose a su tiempo. También otra definición dice, persona que anuncia doctrinas que se desarrollarán en el futuro. Pero esta me gustó más porque esta es más completa. Dice, entendemos por precursor a toda aquella persona u objeto que signifique el primer paso o el adelanto de una serie de elementos, situaciones o personalidades que le seguirán. El precursor, además, no es tan solo el que inicia la cadena de sucesiones, sino que es también quien imprime, está hablando aquí de un sello, ¿verdad? Las características, está hablando de carácter, generales que se repetirán en aquellos objetos, fenómenos o situaciones que le sigan. Hermanos, ¿y quiénes le seguirán? Si él entró como precursor, los que le siguen, y estamos entrando ahora mismo como parte del cumplimiento de la promesa, somos nosotros. Esto ya estaba profetizado. En la historia de las iglesias se escribió así de la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, es la única que tiene características tan especiales. Es la iglesia que cuando vio la puerta del santuario, se confundió, por supuesto, se chasqueó porque confundió el evento, pero aún así fue la iglesia que pasó la experiencia más linda, porque pudo ver a través del santuario, a través de esa puerta que se abrió, las verdades más sublimes, como por ejemplo, de que la ley de Dios está vigente aún y que esa ley es el sello de Dios para que nosotros podamos ser personas eternamente felices. Apocalipsis dice que cuando se abrió esa puerta, se vio algo especial. Dice Apocalipsis 15:5, después de esas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. De ahí es donde nosotros nacimos. Cuando Jesús pasa del lugar santo al santísimo, nace en la tierra la iglesia adventista. Aquella iglesia que empezó con una gran ilusión, pero también pasa por un gran chasco.
pero después recobra fuerzas por la misma profecía. Pero lo más importante es de que se notó allí cuando se abrió esa puerta que la ley de Dios estaba vigente, que aquel poder que había antecedido antes, que quiso cambiar los tiempos y la ley, más bien pensó en cambiar los tiempos y la ley. Se quedó solamente en un pensamiento, pero no lo hizo realmente, porque el original estaba en el cielo y no pudo cambiarlo, porque no podía entrar al cielo, fue echado del cielo. Ya no tenía más acceso, porque en el cielo ahora estaba nuestro representante verdadero, el segundo Adán, Jesús. Y Él nos muestra que ahí están esas tablas del testimonio, el testimonio de Dios, lo que Dios es, el carácter de Dios, estaba aún vigente, dispuesto a ser trasladado a sus hijos. Pero hagamos un atajo para poder entender estas verdades. Ya dijimos que hay una fórmula de hacerlo más rápido, ¿verdad? Y esto está en un libro especial que se llama Deseado de todas las gentes. Y nos explicará algo importante. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Hermano, esto dio todo el origen de la controversia. Una gran mentira. Una mentira que a Satanás le convenía porque sus propósitos eran enaltecerse por sobre todas las cosas, ir allá a lo alto y establecer un trono. Entonces tenía que hacerlo con alguna mentira. Bueno, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Otra mentira. Bueno, pero ahora dice una gran verdad. Cada pecado debía recibir su castigo. Sostenía insistentemente Satanás. Esa es la obra de él, mezclar verdad con mentira. A veces solo mezcla el 1% y el 99% de verdad y 99% de mentira, y ese 1% la hace mentira. Pero esta gran verdad salió de sus labios, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Y sí, cada pecado debía recibir su castigo, y el pecado tiene un solo pago y es la muerte. Y si Dios remitía al castigo, argumentaba él, el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. En cambio, en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. No sabía realmente hasta dónde Dios podía llegar. Pero, aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente a la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo, en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad, egoísta e independiente. Y esto lo subrayé porque es importante. Su elección fue final, porque el pecado es una elección. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle, pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios.
y no podía cambiarse una jota o un tilde de ella para ponerla a nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Satanás tenía razón. La ley merece su castigo. Y el castigo es la muerte. Y dijo Dios, si ese es el camino, yo muero. Hay evangelio sin ley. Es que ya vimos que el santuario es una unidad compacta. No podemos quitar ni una sola parte porque no puede haber evangelio. Pero el mundo ha pregonado que la ley ya fue clavada en la cruz y ya no sirve para nada. Romanos 5:13 dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, si quitamos la ley del santuario, no podemos saber qué es pecado. No puedo saber realmente cómo está mi condición y si necesito ayuda o no. Y si no hay pecado, tampoco hay santidad. Se quita también el lugar santo, porque santidad es conformidad con la ley. Pero lo más terrible es de que también se elimina el atrio. Si no hay pecado, no se requiere un salvador, porque Jesús quiere decir, Él salvará al pueblo de sus pecados. En otras palabras, ese ataque es contra el santuario, contra la ley de Dios, contra su carácter. Es un ataque frontal contra Dios mismo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso Satanás nos esfuerza en atacar toda la ley. Él sabe que si puede hacer un agujero en un solo punto, está atacándola toda. ¿A qué ley se refiere? 2:11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si, hermanos, se requiere un juicio, por supuesto. De este juicio hablaremos después, pero ahora estamos concentrándonos en la función de la ley. 2:13 dice, porque juicios en misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En este juicio vamos a entender que no ha cambiado nada. La salvación sigue siendo por fe, pero el juicio tiene que ser por obras, porque en ese juicio es un juicio real en donde hay testigos. Los testigos son los ángeles, porque ellos anotaron cada palabra, cada pensamiento, todo lo que hicimos, todo lo que pensamos y dijimos. Y todo eso entrará en el juicio porque es necesario que se haga así. Pero, ¿por qué razón? Porque el juicio es por obras. Ahí es donde las obras cobran vigencia en el juicio. Por la razón de que, aunque hay una parte evidente, aunque nosotros somos los juzgados, las obras son la evidencia de la fe genuina, porque no se puede dar un juicio sin evidencias. Las evidencias son las que dicen realmente si una persona es absuelta o es culpable. Aquí en la tierra sucede lo mismo. Si no hay pruebas, aunque la persona lo haya hecho, es imposible juzgarlo. Ahora veámoslo como el apóstol Pablo lo enseña. Romanos 7. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, cuando estábamos sin fe, sin esperanza, sin Dios, viviendo solamente en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, aquí es donde muchos se confunden. Piensan que la ley que habla aquí es la ley de Dios. No, estamos hablando que estábamos sin ley, sin esperanza, sin Dios, en la carne. Es la ley de la carne. Obraban, dice, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Sí, no es de la ley de Dios. Estamos hablando de la carne, de esa ley que está allí, de esa ley que dice que tenemos una naturaleza pecaminosa,
Dice que ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este es un argumento usado para decir de que ya no se necesita esa ley escrita en tablas de piedra. Ya no, ahora vivimos bajo el espíritu, ya no se necesita la ley. Pero realmente no es así. Cuando está hablando del régimen nuevo, está diciendo lo que Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Quiere decir esto que ya no sirve el Antiguo Testamento porque ahora Jesús da un nuevo mandamiento. No es el mismo mandamiento que estaba dado desde antes, solamente que es nuevo en el sentido de que ahora Jesús puede decir como yo os he amado. O sea, ya pudimos ver que se puede amar a las personas, y amarlas significa hacer lo que Jesús hizo por ellas, llenar sus necesidades mentales, físicas y espirituales. Pero veamos un texto que aclara esto. Cuando Juan escribe su segunda epístola a una señora, le dice: y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, cuando vivimos bajo el régimen del Espíritu, no está diciendo que quedó atrás el régimen del viejo de la letra, sino le va a dar vida ahora. Porque ahora que venga el Espíritu, Él sí hará que eso lo entendamos. Sigamos con el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Ahora sí contrasta dos cosas: la ley y el pecado. Ahora está hablando de la ley de Dios, no la ley del pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Ahora, si quitamos las partes entre comas y lo leemos así en amarillo, dice: mas el pecado, sin la aclaración, produjo en mí toda codicia. O sea, no fue la ley la que produjo la codicia, fue el pecado. ¿Qué hizo la ley? Solamente reveló lo que había, porque sin la ley el pecado está muerto. Por eso Pablo se consideraba fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, porque no había visto la parte de la ley realmente como era, la que va a explicar ahora. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Revivió porque se le puso una luz y salió a luz el pecado que había en él. Y por eso murió, porque el pecado lo puso en evidencia. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, entonces vemos que el mandamiento no era el que le causó la muerte. El mandamiento siempre tiene la función de vivificar. Pero dice: a mí me resultó para muerte, porque el pecado, otra vez vemos el autor, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, el mandamiento no lo engañó el pecado y lo mató el pecado, porque el pecado produce muerte. Sigamos con esto, pero antes hagamos una pausa aquí. Esta es la ley de Dios, tal y como la conocemos, los 10 mandamientos, una ley moral por la cual seremos juzgados. Pero Jesús es realmente un reflejo de esa ley, o la ley es un reflejo de Jesús, porque ambas traen una función que nos ayuda en la salvación. Jesús es el verbo, o sea, Jesús es la acción de esa ley, la ley encarnada. O sea, Jesús es en sí lo que la ley decía que podía ser alguien. Y ahora pudimos ver que la ley es realmente santa, justa, buena, todo, porque así es Jesús. Pero hay un problema, que cuando nosotros leemos la ley y decimos: ¿cuál es el primer mandamiento? Generalmente lo hacemos como está esta tabla. Y esto no es correcto. Porque cuando dice Éxodo 21, dice: habló Dios todas estas palabras diciendo, y allá hay 2 puntos. Entonces la ley debiera empezar así. Versículo 2. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso debiera estar en el primer mandamiento, porque allí empieza. El cumplimiento de la ley es una respuesta de amor a lo que Cristo hizo por nosotros. La misma ley nos dice la causa por la cual yo la guardo
por la cual yo la amo, por la cual yo la sigo y por la cual yo clamo para que sea escrita en mi vida. Porque gracias a lo que Él hizo, por sacarme de la esclavitud del pecado, de Egipto, yo ahora, en respuesta, no tendré dioses ajenos delante de mí. Y sí, seguiré con cada uno de los mandamientos como respuesta de amor. Porque ahí mismo en la ley está escrito, hago misericordia. Es que la ley no solo son mandamientos que nos dicen qué cosas hacer, sino nos dice lo que Dios hace por mí. Los mandamientos entonces son promesas porque están en futuro. Y el futuro que nos espera con la ley escrita es precioso. No matarás. O sea, Dios al final empezó una obra en mí y la culminará. Y eso quedará en el pasado. No mentirás. Qué promesas más lindas. Dios puede hacer todo eso por mí a través de la ley. Porque dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Todo lo contrario a lo que yo soy. Yo no soy santo, yo soy pecador. No hay ninguno justo y solo Dios es bueno. Pero cuando la ley se escribe en mi vida, esas características se imprimen en mí. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y este es el mayor contraste que podemos ver. La ley tiene una naturaleza diferente. La ley es espiritual y yo soy carnal. Es que, hermanos, muchos han pregonado por ahí, tal vez sin saberlo o sin haber escudriñado, que hay cristianos espirituales y cristianos carnales. Esa es una dicotomía, no puede ser posible. Un cristiano o es espiritual o no es cristiano, pero no puede ser cristiano y a la vez ser carnal. ¿Quién dijo eso? Bueno, cuando no se entendían los tiempos de oscurantismo, decían que un hombre era justo y pecador a la vez. Eso tampoco puede ser. ¿Es justo o es pecador? Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sí, hermanos, porque tenemos una naturaleza que está defectuosa. Pero veamos que hay una ley en mí, la ley del pecado. No debemos confundir esta ley con la ley del espíritu, que es otra cosa. Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta no es la ley de Dios, hermanos, es la ley del pecado. Porque según el hombre interior, me deleito en la otra ley, ¿verdad? La ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ¿cómo ocurre eso? Por eso es que está Romanos 8, la explosión que hoy tendremos en nuestra vida, la ley del Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez una persona me argumentaba, ve, ahí dice que no hay condenación. Entonces no habrá un juicio, no es necesario, porque no hay condenación. Y yo le dije, piénselo bien. Una condenación se da después de un juicio. Lo que está diciendo aquí es que realmente habrá juicio, no lo contrario.
Ahora, ¿por qué no habrá condenación? Porque dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es que no van a ser condenados, porque su vida está basada en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu, ¿cuál es esa ley del Espíritu? La ley de la mente con la que sirvo a Dios. La ley que es santa, justa y buena. Los 10 mandamientos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque cuando Dios instala su ley en mi vida, el pecado sale. Porque no pueden haber dos ocupando el mismo lugar. O está Dios en mi vida a través de su Espíritu escribiendo en mí su carácter, o está el pecado. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. No son buenas nuevas. No es una bendición tener la ley, amarla, obedecerla y que sea el centro de nuestro corazón. Ahora la pregunta es, vimos que en un principio Satanás dijo una mentira allá en los atrios celestiales. La pregunta es, ¿se puede guardar la ley de Dios? ¿O Satanás está en lo cierto? Apocalipsis 14, 12 se adelantó a nuestra época y vio aquí a un grupo especial que estaría en los últimos días y dijo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas dos características los hacen santos, porque en su vida se ven los resultados de esa fe y en el juicio se confirmará que realmente esas personas fueron transformadas y que Dios estuvo con ellos y estuvo en ellos. Y para terminar, un último texto. Si creemos que sus mandatos son promesas y habilitaciones, entonces podremos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El sábado es el mandamiento más revelador del carácter de Dios. Es el centro de la controversia en la tierra, porque el conflicto se centrará en la adoración y el sábado revela la razón por la cual le adoramos. El sábado y el santuario, el lugar de mi reposo, es el tema que mañana desarrollaremos con la ayuda de Dios. Los esperamos. Que pasen un lindo día y que la bendición de Dios esté hoy con ustedes y que hoy Dios siga escribiendo en sus mentes y en su corazón los principios de su ley. Bendiciones.